la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, entonces, para hacer una pequeña introducción, para volvernos a ubicar en cuanto a lo que veníamos trabajando y veníamos estudiando sobre este tema, y podamos otra vez localizarnos para que podamos entender cuál es el plan y cuál es el propósito a lo cual Dios tiene con cada uno de nosotros. Que nosotros, como iglesia del Señor, como templo del Dios viviente, tenemos que llevar un fruto. Amén. Así como Dios desde la antigüedad, desde el principio, cuando creó todas las cosas, estableció en su creación un producto en todas las cosas que Él creó, también nosotros como primicias de Él, de sus frutos, tenemos que llevar ¿qué? Un fruto. Amén. Y ese fruto que se tiene que dar en nosotros es lo que nos va a hablar el Señor más adelante cuando iniciemos a trabajar acerca del fruto del Espíritu. Amén. Recuerda lo que dice Gálatas capítulo 5 del 18 en adelante, nos habla sobre los 9 frutos que nosotros estamos llamados a dar. ¿Listo? Entonces, miren hermanos, cuando Dios creó todas las cosas, no las hizo al azar, hermano. No las hizo a la pirinola. Dios todo lo hace con un objetivo principal. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, ese objetivo de Dios para con nosotros. Si nosotros no nos congregamos, si nosotros no leemos, si nosotros no oramos, no vamos a encontrar ese propósito que Dios tiene con nosotros. Será muy difícil que Dios nos hable si nosotros no tomamos la Biblia, si nosotros no vamos a la oración, si nosotros no nos congregamos según lo que dice Hebreos. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Tanto vemos que el día del Señor se acerca. Entonces, a través de todas estas herramientas que Dios buscó, como lo es aquí la congregación, la palabra de Dios, buscarle en oración, ¿cómo vamos a saber cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? No lo vamos a saber hasta que lo busquemos a Él y nos metamos con Él. No vamos a descubrir para lo que usted fue llamado, el don que usted tiene para darle al Señor. No para ti, sino para la gloria de Dios. Amén. Entonces, Dios hizo todas las cosas con un propósito. Y todo lo que está en ella produjo un fruto. ¿Ve? Entonces, ese fruto que produjo la tierra se ve manifestado en todas las cosas que realiza el hombre. De los árboles que se saca, la madera. ¿Y de la madera qué hacen? Puertas, camas, ventanas, mesas, casas. De una sola cosa que Dios creó, los árboles. Ahora si miramos en las demás cosas que Dios creó, que creó sobre la tierra, ¿qué más se creó? Se crearon infinidades de cosas. Por eso cuando el Señor dice, después dijo Dios, ¿después de qué? Cuando Dios ya había creado, cuando Dios ya había separado, dice la palabra, dice, estaba la tierra desocupada. Después dijo Dios, cuando empezó a producir, a decir, produzca la tierra hierba verde, después dice el Señor que la tierra estaba desordenada y vacía, dice el Señor, y empezó el Dios con un objetivo principal, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Dijo, hágase la luz, ¿y la luz qué? Se hizo. ¿La luz la hizo quién? Dios. Aquí, desde el principio ya estaba haciéndose una sombra
de lo que se iba a venir en nuestras vidas y era la persona de Cristo. Amén. Entonces la luz desde el principio ya se estaba haciendo notoria y ese era Jesús. Amén. Entonces dice, después dijo Dios, ¿después de qué? Cuando llamó el Señor a la luz día y a las tinieblas noche. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Listo? Después también que dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sobre las aguas, debajo de las separó las aguas. Amén. Hizo una separación. Por eso cuando nosotros venimos a la palabra y donde quiera que nosotros estemos oyendo el mensaje, Dios va a hacer una ¿qué? Una separación entre lo que le sirve a Dios y lo que no le sirve. Por eso lo que dice el Señor Jesús en la palabra, cuando habla de la parábola de la semilla, ¿cierto? Dice, a una las envió en pedregales, a otras entre espinos, pero a la que cayó entre piedras, dice, por un tiempo dio el fruto, pero después se apartó, cuando vino la persecución. Se ahogó la semilla y no dio fruto. ¿Ve? Entonces la palabra es la que siempre nos tiene que incentivar a que nosotros busquemos lo que Dios está buscando en nosotros. Amén. Listo. Entonces, la palabra producir es crear, es hacer, es producir. Amén. Para que tengamos definido sobre lo que estamos hablando y lo que estamos ubicados en cuanto al tema de la producción de Dios. ¿Listo? Hablábamos que esta palabra producir en el hebreo tiene un significado. ¿Sabe cuál es? En el hebreo la palabra producir es techubá. Techubá, y este techubá viene aunado al arrepentimiento, al fruto. Techubá es fruto. Y si nos vamos, por favor, a Mateo capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera, dice, haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces la palabra hebrea producir es techubá, que quiere decir fruto. Y ese fruto, lo que habla Mateo 3:8 es que nosotros tenemos que dar un fruto ¿de qué? De arrepentimiento. Ya analizábamos acerca de lo que debemos hacer para poder empezar a dar fruto y es arrepentirnos. Y el arrepentimiento ya lo hemos hablado, ya lo conocemos, ya lo entendemos y el arrepentimiento es darle la espalda ¿qué? Al pecado y cambiar nuestra manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Cuando se dé este arrepentimiento en la vida de nosotros, entonces vamos a empezar a dar fruto, que es el que Dios está buscando en nosotros. Amén. Ese fruto oloroso, ese fruto carnoso, ese fruto que nos va a identificar cada vez que tú ores, cada vez que tú busques al Señor, cada vez que tú le alabes, lo va a identificar Dios cuál fruto es el que tú estás dando. La manera como tú te comportas, la manera como tú hablas, la manera como tú piensas, la manera como tú caminas, como tú reaccionas o actúas. Ahí Dios nos va a identificar cuál fruto estamos dando. Porque recuerde lo que dijo el Señor, por los frutos nos van a conocer. Nos van a conocer. Entonces, es ese fruto que habla aquí el Señor en Mateo capítulo 3, versículo 8. Hagan frutos. Cuando la Biblia habla de hagan, ¿a qué se está refiriendo el Señor exclusivamente? Cuando la Biblia habla de hacer, se está refiriendo a la obediencia. Hacer es obedecer. Entonces estábamos llamados a obedecer y a dar un fruto, pero que sea digno de arrepentimiento. Porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. ¿Listo? Para que empecemos a dar ese fruto. ¿Listo? Y vea lo que dice Juan 15:8, y esto me llamaba mucho la atención, lo que dice, si quiere búsquelo ahí en su Biblia, y a mí siempre que oigo esta palabra, yo digo, Dios mío, o sea, hay una confrontación que nos hace el Señor, pero a la vez una promesa.
Juan capítulo 15, verso 8. Y la palabra del Señor dice así, síganme ahí, dice, en esto es glorificado ¿quién? El Padre. ¿En qué es glorificado nuestro Padre que está en los cielos? Ahí dice, en que lleves ¿qué? ¿Poco fruto? Mucho fruto. En que llevemos mucho fruto, en esto es glorificado. O sea que cuando usted está dando un fruto en su vida, ¿está glorificando a quién? Al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto, no poco fruto, es mucho. Porque por ese fruto nos van a conocer. Y recuerde que el árbol que da fruto es el que le tiran piedra. Si el árbol es seco, no hay fruto, ¿será que siquiera lo voltean a mirar? No, porque no hay nada, ¿cierto? Es seco. Entonces, el Padre se va a glorificar en nosotros para nosotros poderle glorificar a Él. ¿Ve? Pero si nosotros no seguimos haciendo la tarea que es orar, que es congregarnos, que es alabar al Señor, que es hacer lo que Dios nos ha mandado, ¿será que vamos a llevar fruto? Imposible es que nosotros llevemos fruto si no nos mantenemos unidos a la vid. Para que las ramas den un fruto, ¿dónde tienen que ir unidas? A la vid. ¿Y quién es la vid? Cristo. Todo pámpano no puede llevar fruto si no permanece unido a la vid. O sea, tiene que haber una unidad, porque como les decía, y lo que dice Juan 15:6, separados de mí, nada podemos hacer. Se seca la rama y no hay fruto. Entonces, tenemos que ir unidos al Padre junto con Jesús para que llevemos ese fruto. Amén. Entonces dice, en esto es glorificado mi Padre, en esto le damos gloria al Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto. Y vea, algo bastante importante, y así mismo ustedes sean, ¿qué? Mis discípulos. Mis discípulos. ¿Y cómo vamos a saber que nosotros somos sus discípulos? Por el fruto que estamos llevando, porque recuerde lo que dice el Señor, no solamente repetir la palabra y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El Señor dice más adelante, si usted, ahí en el mismo versículo, dice, si ustedes verdaderamente son mis discípulos, si verdaderamente, porque vemos que discípulos verdaderos no habremos, muy pocos. Si ustedes permanecen en mí, verdaderamente serán mis discípulos. Serán mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y la verdad que nos va a hacer libres. Eso lo dice el Señor. No tomemos solamente esa frasecita, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Tenemos que ir más arribita, que dice que debemos permanecer con Él. Aquellos que permanecemos con Él somos verdaderamente sus discípulos. Y vamos a conocer esa verdad para que esa verdad nos haga libres. Amén. Y así sean mis discípulos, mis escogidos. Amén. Listo, entonces, ya después de ir con esa cita bíblica de Mateo capítulo 3, versículo 8, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Vámonos a lo que habíamos quedado, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Ubiquémonos ahí, ahí era donde habíamos quedado, quedamos en el versículo 4, leamos el 4 y ya les digo dónde quedamos. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y 5, dice, el amor es sufrido. Entonces este es el primer fruto que vamos a desarrollar en la vida de nosotros, los elegidos de Dios y los escogidos del Señor, la iglesia del Señor. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Hasta ahí quedamos. Entonces,
La jactancia, yo buscaba aquí rápidamente, ¿qué es jactancioso para nosotros? Orgulloso, es un sinónimo, ¿cierto? Dice aquí lo siguiente, el que dice significado de la palabra jactancioso, dice que se jacta, presume, se vanagloria o alaba sus propios logros o cualidades. Miremos si en nosotros está dando esto para empezar a sacarlo, porque se puede dar, hermano. El Señor dice en su palabra, el que esté firme, mire que no vaya a caer. Cuando nosotros pensemos que todo lo sabemos, tengamos cuidado. Vea, esto lo evita Dios para que nosotros no corramos el riesgo de envanecernos como una persona que se envaneció y se jactó y se enorgulleció su corazón. Ustedes saben de quién les estoy hablando. De Satanás, de Luzbel. Dios cada día nos está guardando de que nuestro corazón no se jacte, no se vanaglorie, no se enorgullezca. Porque dice en Proverbio, antes de la caída, ¿qué es? La soberbia, el ser más que otros. Antes de la caída antes del quebrantamiento viene el enaltecimiento. No sucede nada antes que se haga, ¿sí entienden? O sea, no se va a dar primero el 2, empezando que es el 1. O sea, primero tiene que ser el 1, después el 2, el 3. Antes de suceder algo, tuvo que haber algo para que sucediera. Por eso el Señor nos advierte, ¿cierto? Antes de que suceda, nos está advirtiendo. Amén. Entonces dice que la palabra jactancioso dice que se jacta, que presume, que se vanagloria o que se alaba de sus propios logros o cualidades. Por eso nos han enseñado, entre más humildes seamos, mucho mejor. Porque la humildad es lo que hace que nosotros estemos cerca del corazón del Señor. Y es algo que todos los días cuido, hermano. Cuido en todo momento. Eso no es esto una sola vez. Es en todo tiempo, en todo instante, debes cuidar cómo estás andando para que no lleguemos a enorgullecernos. Porque ese orgullo nos lleva a la caída. Amén. Entonces, persona que se alaba, dice, persona que se alaba por sus propios logros o cualidades, que nada de lo que nosotros hagamos para el Señor o lo que nosotros lleguemos a obtener en la vida de parte de Dios nos llegue a envanecernos, nos lleve a vanagloriarnos. Siempre como nos han enseñado, entre más humildes seamos y seamos de bajo perfil, mucho mejor. Nos va a costar, sí, porque es que en este mundo que vivimos lo único que ofrece es orgullo, vanagloria, y la gente pisotea a las demás personas porque tienen y se jactan por lo que tienen. Y es que yo conseguí esto con mi fuerza, con mis manos, y esto yo y yo y yo. Estamos en los tiempos amadores de sí mismos, dice la Biblia. Amadores de sí mismos, solo nos preocupamos por lo de nosotros. ¿Ve? Que llegamos a enorgullecernos, a jactarnos, y esto nos lleva a la caída. Amén. Listo. Entonces vayámonos a una cita bíblica, por favor. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Una cita bonita que nos hablaba el pastor hace tiempo en las enseñanzas que nos dio de vislumbrando la gloria de Dios. Jeremías capítulo 9, 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice, así dijo ¿quién? Jehová Dios. Siempre el Señor es el que dice las cosas. Es el que envía la palabra antes que el profeta la hable, ¿cierto? Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Lo que nos han venido enseñando en los devocionales.
Creo que en esta semana hubo un tema de proverbios, ¿cierto? Si no estoy mal, un hermano nos habló de no seas sabio en su propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No se alabe porque somos personas limitadas y personas que estamos todos los días siendo reducidos a nada. El Señor puede hacer de nuestra vida y puede soplar en nuestra vida y acabarnos en un momento. Por eso el Señor dice, no se alabe, porque es que todo es de Dios y todo lo que Dios creó es de Él. ¿Por qué hacernos dueños a lo que no es de nosotros? Somos colaboradores y servidores y administradores de Él. Nada más. Entonces dice el Señor, ni el valiente se alabe tampoco, ni el rico se alabe en su riqueza, porque eso es lo que ha pasado con el rico. Cuando el rico se enriquece y cada día se enriquece y es más rico, más se alaba, más se enorgullece, ¿cierto? Y más lo lleva a envanecerse y a saberse que él es el más que los demás. Y no es así. Por eso el Señor dice, difícilmente entrará ¿qué? Un rico en el reino de los cielos. Porque su confianza está en las riquezas y solo se mueve por sus riquezas y solo trabaja por sus riquezas y solo piensa en sus riquezas. Se levanta solo pensando en sus riquezas, se acuesta pensando solo en sus riquezas. De Dios es dueño de ¿qué? Del oro y de la plata, todo es de Él. Entonces el Señor nos dice, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. El 24, por favor, acompáñenme. Dice, mas, vea, esto es algo que sí es aprobado delante de Dios, que su alabanza sea en el Señor, que su alabanza siempre sea pensando en el beneficio de la obra de Él. Porque vea lo que dice el 24, síganme ahí, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué me debo alabar yo? Dice el Señor, en entenderme y en conocerme. O sea, la alabanza que tú mismo te estés dando, que sea en el conocimiento y en el entendimiento que Dios te ha dado. Pero que esa alabanza, que ese entendimiento y ese conocimiento que Dios nos ha dado no es de nosotros, es del Señor. Es del Señor y todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Y Dios nos está advirtiendo hoy, alábese el que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme. Vea, hermano, cuando nosotros entendemos y conocemos a Dios, baja la soberbia, baja la jactancia, baja todo esto que es de las obras de la carne y crece el Señor en nuestras vidas. Por eso Juan el Bautista no se alabó cuando vino Jesús, ¿cierto? Él le dio gloria a Dios, porque él mismo reconoció y dijo, es necesario que yo disminuya, pero que Él crezca. Crezca en nosotros. También dijo Jesús más adelante en los evangelios, el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande. Entonces siempre sus apóstoles mostraron ese perfil bajo. Si lo vemos, el apóstol Pablo también lo mostró y dijo, lo reconoció, le dio gloria a Dios, ¿cierto? Y dijo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y no me debería llamar apóstol porque perseguía la iglesia del Señor, ¿cierto? Y todos de una forma y de otra reconocían y se humillaban delante de Dios. Y cuando viene la humillación, viene la exaltación, porque eso dice 1 Pedro 5:7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Amén.
Dice el Señor, en entenderme y en conocerme, que yo soy ¿quién? Jehová, nuestro Dios, que Él es Jehová nuestro Dios. En eso debemos entender y conocer y alabarnos en eso, en que Dios es nuestro Padre Hacedor, que Él nos formó a nosotros y no nosotros a nosotros, ¿qué? Mismos. A tu nombre da gloria, a tu nombre de alabanza, porque Él nos hizo a nosotros, dice el Salmo, y no nosotros a nosotros mismos. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Vea, cuando nosotros entendemos y conocemos y comprendemos que Dios es Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Dios, y que Él hace, y dice, y que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. ¿Cierto? Dice, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Cuáles cosas quiere el Señor de nosotros? Que nos alabemos nosotros, pero en entender y en conocer que Dios es nuestro creador, que Él es nuestro formador. Y que vea que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él hace misericordia, dice, y juicio y justicia en la tierra. Por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, no hemos sido consumidos. Si Dios quisiera acabar a todas las cosas ya, pero no. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tarde, sino que Él tiene un fruto del Espíritu que se llama, Él es paciente, misericordioso, no queriendo que ninguno ¿qué? Se pierda. La finalidad de Dios es que nosotros no nos perdamos, sino que procedamos ¿a dónde? La gente necesita venir al arrepentimiento. Una vez venga el arrepentimiento, empezamos a dar ese fruto que Dios quiere que demos. Y empezamos por el fruto del amor. Y nos está hablando aquí 1 Corintios 13, 4, 5. Amén. Dice el Señor, y que Él hace misericordia y juicio en la tierra, porque estas cosas es las que quiere Dios. Hacer misericordia, porque Él ha mostrado en mí, lo único que Él tiene es misericordia. Él es rico en misericordia. Y esto es lo que quiere mostrarnos el Señor cada día a través de nuestros errores, a través de nuestras equivocaciones, porque somos seres imperfectos, mi amado hermano, donde cada día tenemos que buscar la perfección a través de Cristo. A través de Cristo va a buscar su perfección. Amén. Sean perfectos, dice el Señor, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Busquemos esa perfección a medida que vamos caminando con el Señor y buscando ese plan, buscando ese propósito que Dios tiene con nosotros. Usted ha sido elegido para un propósito. Yo he sido elegido para un propósito. Y vamos a buscarlo a través de la obediencia cada día. ¿Listo? Efesios capítulo 2, versículo 9. Estamos hablando y en cuanto a 1 Corintios 13, versículo 4, y quedamos ahí que el fruto del Espíritu, que es el amor no es jactancioso. Tenemos que empezar a evacuar todo esto. Si llega, pues dígale, no hay entrada para usted jactancia, porque esto no le agrada al Señor. Cuidemos nuestro corazón, dice Proverbios 4:24. Sobre toda cosa guardada, cuidemos el corazón. Cuidémoslo en todo momento, mi hermano, porque de él mana la vida. Cuidémoslo. Ese cuidar tiene que ser día, mañana y noche. Día, tarde y noche. Debemos cuidar las 24 horas nuestro corazoncito para que no se vaya a envanecer. ¿Listo? ¿Qué dice Efesios 2, verso 9? La palabra del Señor dice así: no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia fuimos nosotros, ¿qué? Salvos. Y por medio de la fe, dice el Señor. Y esto no fue de nosotros. Esto es un don de Dios, un regalo de Dios que nos regaló, que se llama la gracia. La gracia se derramó sobre nosotros
y por gracia hemos sido salvos, no por obras, para que nadie se vaya a gloriar. Porque es que las obras es lo que ha confundido a la gente que nos va a llevar a la salvación, y no. Las obras son el resultado de su relación con el Señor. Entre más tú te metas con el Señor, más obras vas a tener. Y recuerde que las obras también cuentan, pero no para la salvación, para los galardones que el Señor nos va a dar. El Señor dice en su palabra, para que vean en ustedes sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Siempre se está hablando de darle la gloria a ¿quién? A Dios. Siempre el Señor nos está hablando de que hay una posición de gloria para nuestro Dios en primer lugar. ¿Listo? No por obras para que nadie se vaya a gloriar, a enorgullecer, a envanecerse. Peligro, peligro, peligro. Por eso estudiemos, trabajemos todos los días sobre esto. Si es necesario, apuntémoslo, coloquémoslo ahí en la entrada de su puerta, de su casa, para que no se te vaya a olvidar jamás. Porque por esto viene la caída, hermanos. Viene la caída. ¿Listo? Entonces, aquí el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso, que es la que se encuentra en Apocalipsis, ¿cierto? Que le hace si no estoy mal, la iglesia de Éfeso, que le hace este correctivo, que le hace el Señor esta amonestación. Hemos sido salvos por gracia, no por obras. No por obras para que nadie se vaya a gloriar, porque dice, somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vean, vuelve y lo dice el Señor. Fuimos hechura suya, no fuimos creados por nada más, ni por ninguna explosión, ni porque el hombre dijo esto, porque el hombre no. Aquí fuimos creados de un ser que se llama Dios. Y dice, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Dios las preparó para que nosotros anduvamos. O sea, vean, esto es lo que tenemos que analizar de Dios. Dios ya tiene todo de antemano, ya Dios tiene todo preparado para que nosotros lo realicemos, lo hagamos, para que nosotros andemos en ellas. Para eso es que Dios de antemano hace todas las cosas. Amén. Listo. Continuemos con Proverbios capítulo 27, versículo 1. Estamos hablando sobre lo que dice 1 Corintios, para que no se me pierdan, capítulo 13, verso 4. 27, versículo 4. ¿Qué dice? Dice la palabra del Señor así. 27:1, perdón, me equivoqué. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Ustedes a qué le recuerdan este versículo? A ver, echen memoria. Recuerden, Dios todo lo está analizando, hermanos, amados. Dios todo lo está mirando. Y aquella persona que dijo, voy a ampliar mis graneros, mañana voy a extender mis despensas, dijo este hombre, ¿cierto? Alma, regocíjate, porque muchos bienes tienes. ¿Qué le contestó el Señor? Necio. Vea, cuando nosotros nos jactamos, cuando nosotros nos envanecemos, somos necios. Porque no sabemos lo que dice aquí. ¿Qué dará él de sí mañana? El mañana solo le pertenece al Señor. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Bástale a cada día su propio mal, dice el Señor. Su propio mal. Entonces, el día de mañana solo lo sabe el Señor. No sabemos si disfrute el día de hoy. Porque no sabemos, vea, lo más seguro que nosotros tenemos en esta vida, ¿qué es? Lo más seguro que tenemos en esta vida se llama la muerte. Eso es fijo, que se va a dar en nosotros.
Por eso debemos vivir el día a día y tratar de hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque nuestro fruto nos va a acompañar. Entonces dice el Señor en su palabra que debemos estar vigilantes, porque no sabemos qué dará el día de mañana. Por eso cuidemos esta obra de la carne llamada jactancia. Amén. ¿Listo? Volvamos ahí a 1 Corintios capítulo 13, por favor. Dice el Señor en 1 Corintios capítulo 13, 4. Dice, el amor no es jactancioso, ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, el fruto del amor no tiene jactancia, no tiene orgullo, no tiene altivez, no tiene absolutamente nada de estas cosas. Envidia, obras de la carne, ninguna debe tener si nosotros estamos desarrollando el fruto llamado amor. ¿Cuánto nos va a costar? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Dice, el amor no es jactancioso, no sé qué, envanece, no se envanece. Vea, yo buscaba aquí envanecer. Vea lo que dice. Dice, hacer que una persona adquiera un sentimiento de orgullo o vanidad. Entonces, ¿qué es envanecerse? Hacer que una persona adquiera un sentimiento de orgullo. Esto se adquiere, esto se obtiene, hermano. Por eso, si no vivimos todos los días agarrados de Dios, siguiendo su ley, sus mandamientos y todo lo que el Señor nos manda en obediencia, hermano, nos podemos llegar y nos podemos deslizar. Porque esto hace que una persona adquiera un sentimiento de orgullo y vanidad. ¿Qué es lo que hace que una persona adquiera el conocimiento que tiene? Ahora, porque sabe más, entonces es orgulloso, es engreído, cree que sabe más que los demás, y esto es lo que le ha sucedido a estas personas del Oriente. Ese conocimiento que ellos han adquirido, no de ellos, es Dios quien se lo ha dado, hermano. Crean hasta, mejor dicho, son los que han llevado a ser potencia mundial en todos los ámbitos. Construir carreteras, hacer carros, hacer de todas las cosas llamadas, habidas y por haber. Y esto lo lleva a un envanecimiento, tanto así que no creen en Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Han corrompido todos sus caminos. ¿Ve? Entonces Dios nos está guardando de correr el riesgo de llegar a esta parte, hermano, porque nos llegamos a envanecer. El mucho conocimiento envanece, pero lo que verdaderamente te va a edificar es el amor, dice. El mucho conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Ve? Entonces Dios nos está guardando de que esto no se anide en nuestro corazón, porque es un sentimiento de orgullo o vanidad. Dice aquí, el éxito envanece a quien no está preparado para aceptarlo, ¿cierto? La persona que no está preparada para aceptarlo, lo va a envanecer. Es decir, un ejemplo, la persona que nunca ha tenido dinero y de un momento a otro le llega una fortuna, ¿qué pasa? Se descontrola, no sabe qué hacer con este dinero. Y lo lleva a envanecerse, lo lleva a enorgullecerse, como le ha pasado a infinidades de personas. A muchas personas han caído en esta situación. ¿Pero por qué? Porque el Señor dice, no se puede servir a dos señores. Porque amará al uno y odiará al otro. Menospreciará al uno y amará al otro. No podéis servir ni a Dios ni a las riquezas. Esto es una de las causas por las cuales el hombre se envanece, principalmente el dinero. No es malo, porque el dinero fue creado por del Señor. De Dios es el oro, de Dios es la plata. Sino que hacemos del dinero un Dios. Esto es un ídolo bastante fuerte y arraigado en la vida de una persona.
Y de ahí no me mueve porque ese es un Dios que tengo y por este Dios me rindo y le rindo culto y me postro. El Dios Mamón. Tengamos cuidado, vea lo que el Señor nos está diciendo. El amor no es jactancioso, no se envanece, obra de la carne, creerse más que los demás. ¿Ve? Y aquí es mucho lo que nos han hablado de esto, hermanos, ¿sí o no? Porque es un bien para nosotros mismos, para que no nos llegue a pasar lo que le pasó a Satanás. Vayámonos a un capítulo, a un texto. ¿Qué le sucedió a Satanás? Ezequiel capítulo 28, versículo 1 y 2. Leamos por favor Ezequiel. Todos conocemos esta historia y el que no la conoce, esta profecía que sucedió con Ezequiel, dice 28:1, vino a mi palabra de Jehová diciendo al profeta Ezequiel. Versículo 2 dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué ha dicho Dios? Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, ¿qué pasó? ¿Qué es lo primero que se va a enaltecer en tu vida? Por eso debemos cuidarlo. Vuelvo y lo traigo a memoria. Y la Biblia nos lo trae siempre a memoria. Proverbios 4:23. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Y vea lo que dijo. Y dijiste, Dios lo oye todo, hermano. Y dijiste, yo soy un Dios, vea. Ahí viene la falla. Cuando decimos, yo soy un Dios. Dice, y aquí está escrito en minúscula. Cuando habla de Dios con D minúscula, hace referencia ¿a qué? A un Dios falso. Un ídolo. Que tiene ojos pero no ve. Tiene oídos pero no escucha. Tiene manos pero no palpan. Dice, yo soy Dios, en medio del trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Dice, siendo tú hombre y no Dios. Esta profecía que le da al profeta Ezequiel sobre el príncipe de Tiro, aludiendo, haciendo referencia a Satanás. Este reinado, este principado de Tiro, hacía nada más que haciendo referencia al demonio. Su enaltecimiento que tenía, dice, siendo tú solo hombre y no Dios, ¿por qué te jactas? Y has puesto tu corazón como corazón de Dios, y tenga cuidado, eso fue lo que le costó a él ser diablo, ¿cierto? No era diablo, era luz bella, portador de luz, pero por cuanto se enalteció tu corazón y dijo, y puso, fíjese que él puso en su corazón como corazón de Dios. Viene la caída después de eso. Dice el versículo 17, dice el versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello, ¿qué era? Luzbel, era el sello de la perfección, hermano. Había sido sellado como perfecto, dice el Señor, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿De qué lo llenó Dios? De sabiduría y acabado de hermosura. Y esto fue lo que llevó también a que Satanás se vio hermoso, se vio precioso y vino la vanidad. Vino el orgullo, dice el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Ya nos han enseñado que a Satanás le faltó una piedra, ¿cierto? La verdad. Amén. Le faltó a alguien que se llama Jesús para que fuera perfecto.
dentro del pectoral de los sacerdotes, ahí vemos la perfección de Dios. Y esto fue lo que no tuvo Satanás. Le faltó esa perfección, la verdad, en la armadura. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerino, de topacio. Esto fue también lo que se armó en el sacerdote, lo que se elaboró en el pectoral. Dice, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En el día de tu creación todo esto fue preparado. Dios ya tiene todo listo, preparado. Por eso lo que nos han enseñado aquí a través de la palabra, Dios ya sabe cuáles los salvos y cuáles son los que se van a perder. Ya Dios tiene todo dispuesto. Por eso luchemos por esa salvación. Entonces dice el Señor, preparados para ti en el día de tu creación, ya estaban listos. ¿Por qué nos vamos a enorgullecer por algo que ya ha sido creado y formado por Dios? Ya todo está listo, preparado. Primera de Pedro 1, 3 en adelante. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas. Ya. Le fue dado las personas a las cuales usted les va a evangelizar, el ministerio que tú tienes. Todo ha sido dado y dispuesto por el Señor. Se nos han sido dadas mediante ¿qué? Su conocimiento y su divino poder. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Amén. Dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Fue Dios quien lo puso. En el santo monte de Dios, donde estaba la misma Chequiná del Señor. Dice, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego usted se paseaba. Dice, perfecto eras en todos sus caminos desde el día, vea. Desde el día, dice que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Era llamado? Sí. Pero hasta el día que su corazón se llenó de Satanás y de robo y de engaño, fue la caída. Pero era llamado. Por eso dice ahí el Señor, dice, desde el día que fuiste creado hasta que tiene que haber un hasta. ¿Cierto? Podemos ser cristianos, pero hasta que lleguemos a la meta se va a saber. ¿Cierto? Se va a conocer si verdaderamente éramos de Cristo, porque el Señor lo dice en su palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad. Hasta el fin ese será salvo. Por eso la salvación es constante todos los días, es luchada, es trabajada. Manténgase, porque estamos en los tiempos peligrosos. Y es donde usted tiene que mantenerse en la congregación, mantenerse en la oración, mantenerse hablando del Señor, hablando de las buenas noticias, hablando del reino, hablando porque esto te va a abonar para que usted no se envanezca y no caigamos lo mismo que cayó Satanás. Dice, hasta que se halló en ti maldad. ¿Había maldad en Satanás? No, ¿cierto? Hasta, por eso ahí dice la Biblia muy claro, hasta que se halló en ti maldad. Se puede hallar maldad en este corazón. Por eso el Señor dice en su palabra, Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso y perverso, podrido es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Esperancito. Proverbios 4:23. Porque de él mana la vida. Si queremos tener vida y vida en abundancia, andemos en la buena voluntad del Señor, obedeciendo a lo que el Señor dispone, porque es para nuestro beneficio.
beneficio de vida eterna. ¿Qué es lo que Dios nos quiere ofrecer? Nada más. Dice el Señor, yo no quiero la muerte para el hombre. Yo quiero que el hombre viva, pero el hombre mismo busca su muerte. Porque hasta que se halló en ti maldad, dice, a causa de la multitud de sus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, pecados que se repetían constantemente. De las contrataciones. Por eso cuando hay esta serie de cosas y cuando habla de contratos, ¿a qué se está refiriendo? Muchos convenios, ¿cierto? Muchos tratos tenía. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Estamos hablando acerca de lo que estamos en 1 Corintios 13:4, acerca del fruto del amor, el cual tenemos que dar. El amor no se envanece. No se envanece. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, hermano. Viene el escarnio y la burla cuando creemos que somos más que el Señor. Amén. Bien, Salmo 131, versículos 1. Dice la palabra del Señor en el Salmo 131, versículo 1. Dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Aquí, ¿quién habla? David. El rey David, con su humildad, con su humillación ante Dios, cuando iba en su peregrinación a Jerusalén, dice cántico gradual, quiere decir que iba en su peregrinación a Jerusalén, dijo, no se ha envanecido, Señor, mi corazón ni mis ojos se enaltecieron. No hubo envanecimiento en él. ¿Por qué? Porque siempre reconocía que sin Dios nada podía ser. Que era Dios quien iba adelante como poderoso gigante peleando las batallas, yendo contra los filisteos, contra los cananeos, contra los heteos, los jebuseos. Dios era el que iba en el escuadrón peleando por David. La consulta delante de Dios en todo lo que tú hagas, hermano, lo lleva a que no nos envanezcamos. Porque empezamos a analizar que todo lo sé yo, que todo lo puedo resolver yo, y que a mí no necesita que nadie me ayude, que todo lo puedo hacer. Hay personas que prefieren aguantar el dolor y pasar la necesidad que tengan, la que tengan, y no contarle a nadie, hermano. Esto es envanecimiento, esto es jactancia, esto es orgullo, porque todos lo necesitamos de todos, ¿cierto? Todos. Tenemos que hablar, tenemos que expresar lo que nosotros estamos viviendo, porque esto es humildad, esto es mansedumbre. Amén. Entonces dijo David, no se ha envanecido mi corazón. Lo primero que se envanece es el corazón. ¿Qué fue lo primero que se envaneció en Satanás? Se enalteció tu corazón. Dice otra cosa que está dentro de nuestro cuerpo, es un sentido. Dice, mis ojos tampoco se enaltecieron, porque por la vista también nos podemos enorgullecer. Amén. Aquí están dos: el corazón dentro del cuerpo, que es un órgano, ¿sí? Y mis ojos. ¿Un qué? De lo que nos hablaba Gloria en un ayuno. Uno de los sentidos. Amén. Listo. Primera de Timoteo 6:4. ¿Qué dice? La palabra del Señor dice en Primera de Timoteo, versículo 6:4. Está envanecido
nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, vea, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué es lo que estaba hablando el apóstol al pastor Timoteo? Y le decía, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la enseñanza que es conforme a la piedad, nada sabe. Entonces, ¿qué es lo que debemos enseñar? Lo que está aquí en la Biblia. No enseñar nada de lo que se salga de la Biblia, porque entonces estamos envanecidos. Nada sabe esta persona y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras que a la verdad no llevan a nada. ¿Cierto? Y siempre estaba al pendiente el apóstol sobre las denominaciones que él había abierto. Porque esa es la función de un apóstol. Estar al pendiente de sus denominaciones para que no entre lo falso. Para que no entre lo errado y equivocado, porque nos puede llevar al envanecimiento. Amén. Entonces vea todo lo que hemos aprendido acerca de solo este versículo. De este solo versículo que nos habló Primera de Corintios. Si quiere, devolvámonos, capítulo 13, versículo 4, y ahora leamos el 5 y continuamos. Dice, el amor tampoco hace nada indebido. Sabemos hacer lo bueno, dice el Señor. Si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos pecando contra Dios. Dice, el amor no hace nada indebido y tampoco el amor busca lo suyo. Vea, esta es una de las cosas que el Señor nos está diciendo, que no mire lo suyo propio, mire lo de los demás. Siempre buscando el favor del otro y no el nuestro. Amén. No busca lo suyo, no se irrita por nada. Airaos, pero no pequen. No se irrita. Y dice, y otra de las cosas que el Señor nos está diciendo es que nuestro corazón no debe guardar rencor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mía es la venganza y yo pagaré. No, cero rencores en usted. Hágale lo que le hagan, hermano. Cero rencores. No guarde el registro de lo que le hicieron. Dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No traigas a memoria las cosas pasadas, porque yo haré una cosa nueva, dice el Señor. Amén. Entonces, este rencor no debemos guardarlo. No debemos guardar ese rencor, porque nos daña, nos afecta en nuestra vida. Nos afecta, y entonces empezamos a buscar y a dejar que nuestro corazón se llene de rabia es de los perros, ya nos lo han enseñado, se llene de rencor, se llene de amargura, se llene de muchas cosas, hermano, que van a ser dañosas para mí, no para la persona, para mí, porque eso trae una serie de consecuencias en la salud, ¿cierto? El guardar rencor por alguien o por algo lleva una serie de consecuencias en mi parte saludable. Se ha demostrado. Amén. Entonces siempre confiese al Señor sus pecados. Amén. Listo. Entonces, vea todo lo que hemos aprendido sobre este fruto del amor, y falta todavía, hasta donde Dios me dé la oportunidad de compartirles a ustedes sobre este tema llamado la producción de Dios. Primera de Corintios capítulo 16, 14, y terminamos con esto. Primera de Corintios capítulo 16, verso 14. Dice, todas las cosas sean, gloria a Dios, hechas con amor. Dios me mostraba esta palabra hoy, ahora que me la encuentro acá. Digo, gloria a Dios. La vi hoy en una imagen. Primera de Corintios 16, 14.
Y esto nos está confrontando el Señor, que todo lo que usted haga, así sea lo más insignificante, hermano, tiene que ser hecho ¿con qué? Así sea un arrocito con huevo, hágalo con amor. Así sea un agua de panela, hágalo con amor. Porque es que, les cuento, en mi trabajo se maneja mucho el estrés. Y en cualquier otro trabajo que toque, mejor dicho, laborar y estar moviéndose, genera mucho estrés. Y cuando Dios me mostraba esta palabra hoy sobre unos domicilios que estaba haciendo, y porque uno a veces busca el objetivo de uno, pero no busca el de los demás. Voy y lo hago, pero por salir del paso, pero no estoy haciendo las cosas con amor. Y el Señor me redarguía. Vea que el Señor, cuando nos va a dar una palabra, nos lleva a vivirla, ¿cierto? Entonces, cuando yo oí esta palabra, todas las cosas que usted haga, mi querido hijo, sea hecha con amor. Con amor. ¿Por qué le digo esto? Vuelvo y le repito. Porque cuando yo estaba haciendo los domicilios, Señor, pero es que yo tengo otro objetivo, porque es que yo estoy buscando la forma y la manera de trabajar mediodía en los domicilios y mediodía sentarme y hacer lo que yo quiero, y es lo que estoy tratando de buscar la forma de poner por obra las enseñanzas que nos ha dado Cristian. O usted labora o usted trabaja. Que ese trabajo que tú haces se convierta en una labor. ¿Cómo es esto que nos hablaba Cristian? Que esa labor usted no se tenga que matar tanto. Y a eso es lo que yo estoy apuntándole. A que yo no salga tanto a solearme, que tenga yo desde la casa que trabajar. Y gracias a Dios, poco a poco el Señor me está llevando a ese plan. Porque Dios es el que me ha dado todo. Los clientes que yo he tenido, Dios es el que me los ha dado. Que entonces ya mi trabajo se convierte en una labor. ¿Cómo? Emplee a alguien para que me trabaje. ¿Entiende? Entonces ese trabajo que yo tengo lo convierto en una labor. Voy haciendo otra cosa y voy generando ingresos por otro lado. En lo que a mí me anhela y me gusta, que es trabajar allá en los electrodomésticos. Trabajar desde casa. No tenerme que asolear, ni mojarme, ni nada, ni correr peligro, porque afuera se corre peligro. Se expone mucho al peligro, y eso es lo que le estoy orando al Señor. ¿Ve? Pero que el Señor, mientras iba trabajando, me decía, todas las cosas que tú hagas, hágalas con amor. El cliente, trátelo con amor. El cliente, hágale las cosas con amor, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Y no para los hombres. Amén, eso lo dice la palabra. Hágalo como para el Señor y no para los hombres. Siempre véngale esa palabra, hermano. Y en su vida no va a haber envanecimiento. Y vamos a ir desarrollando ese fruto. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Vamos desarrollando ese fruto maravilloso que es el amor, que nos va a costar bastante, pero todo lo podemos en Cristo, que nos va fortaleciendo día a día para llegar a lograrlo. Amén. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amén. Tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho sobre ese fruto. Porque el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta noche maravillosa, preciosa que nos ha regalado, Señor, a través de su palabra, Señor. Gracias porque su palabra nos va guiando, es una luz, es una antorcha, Señor. Es una lumbrera para nuestros pies, Señor, para que no tropecemos, para que vayamos cada día haciendo la buena voluntad suya, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Dios, te damos muchas gracias, porque tú cada día buscas la forma y la manera de que nosotros busquemos la obediencia, Señor. Buscando el ser que nosotros seamos obedientes, Señor, para que en medio de esa obediencia nosotros obtengamos el fruto que estamos buscando, Señor. Gracias, Papito Dios, gracias porque tú nos ayudarás, tú no nos probarás, dice su palabra,
más allá de lo que nosotros podamos soportar, Señor, sino que con la prueba nos dará juntamente la salida, dice el Señor. Por eso ayúdanos en medio de las pruebas, en medio del proceso, Señor, que cada uno de nosotros estemos viviendo. Solo tú eres quien nos sostendrás. Solo tú eres quien nos ayudarás. Solo tú eres, Señor, quien puedes hacer la obra y la tarea en nosotros, si confiamos y si obedecemos, Señor. Gracias, poderoso, 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 Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias porque desde el principio, cuando tú creaste todas las cosas, Señor, con ese fin específico, era de que todo diera fruto, Señor. Todo diera un producto, Señor. Y hoy por hoy, Señor, estamos viendo que nosotros estamos llamados a dar un fruto, Señor. Hemos sido elegidos, hemos sido seleccionados para llevar mucho fruto y que nuestro Padre sea glorificado. Gracias, bendito Dios, gracias porque nos vas a ayudar cada día, Señor, a desarrollar ese fruto del amor, Señor. Nos vas a poner a trabajar en él, Señor, donde estemos en el trabajo, donde estemos, Señor, en la casa, con los hermanos, con los vecinos, con todo, Señor, nos va a llevar a tener ese amor, Señor. Porque ese amor nos va a llevar a que nuestros pecados, los muchos que nos habla su palabra, sean perdonados. Cubrirá multitud de pecados. Gracias, poderoso Dios, porque por amor, dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias por ese amor que mostraste. Esa es la esencia suya, Señor, amar, dar, entregar en la vida de nosotros, Señor. Gracias por darnos a su Hijo. Ahora enséñanos a dar de nosotros ese fruto. Te alabamos y te bendecimos en este momento, en esta hora, Padre. Gracias. Llévanos ahora con bien a casa, Señor. Cuida nuestros pasos, cuida nuestro caminar. Que seas tú dirigiéndonos a nuestros hogares y danos ese sueño reparador. Háblanos en el sueño acerca de lo que vamos haciendo incorrecto, Señor. Que seas tú por medio de el sueño trayéndonos la revelación y apartándonos de la muerte, como dice su palabra, que hablas cuando el hombre va al descanso. Por eso, gracias, Señor, gracias, poderoso Dios. Y que lo que hoy hemos aprendido lo llevemos en práctica, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendecimos a los que han estado ahí en el canal, a los de Medellín, a Elina y a su esposo. Bendecimos también a los de Cúcuta y a todos los que escuchan, Señor, en los diferentes lugares, la palabra, la enseñanza, la instrucción. Ayúdale en su necesidad, en su situación, cualquiera que sea, Señor, sé tú extendiendo su mano, Señor. Bendiga a Yané en Bogotá, junto con su esposo, sus hijos y todo el grupo de Bogotá, Rubiela, Neila, Rosita, Marta, a todas ellas, Señor, bendígalos y proteja. Bendiga a Cristian y Nora en Piedecuesta, junto con Astrid, junto con Edith, Elsie, Giovanni, Sergio. Oro por los jóvenes también para que sigas obrando en ellos, sigas haciendo la tarea en ellos. Oro, Señor, por el grupo de aquí, de Bucaramanga, el liderazgo, todos ayúdanos cada día, fortalézcanos. No nos dejes caer, Señor. Ayúdanos, poderoso y maravilloso Rey del universo. Y que mañana, si tú nos das el aliento, sea un día más de victoria, de gloria en ti, Señor, para la gloria tuya, Señor. Te alabo y te bendigo, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén